gusto tenerlos aquí en este video. Somos el grupo 3 de la Universidad César Vallejo, integrado por Flores Vázquez Flor, Gabino Caiguayo, Gabriela Gómez Banda, Stephanie Gutiérrez Gallego, Roy Enostroza Mendoza Arlet, Guamani Córdoba, Brian Jaramillo Álvarez, Fidel Jiménez Florian, Natalie Quispe Solorzano, Ángelo y la que les habla, González Urbano Celestina. Este es un documental sobre la obra teatral El Tungsteno, cuyo creador es el gran poeta César Vallejo. Pero antes de continuar, hablemos un poco de César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco en el año 1892. Fue el último de los hermanos, con padres muy trabajadores, humildes y de valores arraigados, donde don Francisco de Paula Vallejo proveía el sustento del hogar y su madre, doña María de los Santos Mendoza, cumplía la labor de los quehaceres del hogar, protegiendo y guiando a sus hijos. Un dato muy importante de César Vallejo es que cuando era niño jugaba a tener hambre y hurtaba los panes, además que los palotes trazados en la tierra simulaban una especie de carta dirigidas a su madre y significaban pues que padecían hambre. En 1905 y 1908 denota interés por la literatura. Inicia sus estudios universitarios en Trujillo en la Facultad de Filosofía y Letras, aunque no llega a terminar por temas de trabajo. Uno de los trabajos más resaltantes de Vallejo fue el puesto de administrador en la zona minera de Quirubilca y de cajero en la azucarera de Roma, en el cual le inspiraría para crear la obra El Tungsteno. Se gradúa en el año 1915 con su tesis El romanticismo castellano. En 1918 viaja a Lima por un doctorado en la Facultad de Letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En ese año publica su libro Los Heraldos Negros. Vallejo conoció a los poetas del modernismo hispanoamericano, que encabeza el filósofo Antenor Orrego. También podemos resaltar que cuando Ciro Alegría fue alumno del Colegio Nacional San Juan, construyó su recuerdo de César Vallejo. Tras asistir a una fiesta patronal, Vallejo es acusado de agravios hacia una propiedad privada. Posteriormente, es arrestado en el año 1920 y liberado después de 4 largos meses. Para eludir su audiencia, Vallejo decide viajar a Europa en el año 1923, teniendo como primer destino París. Es aquí donde padece económicamente por falta de trabajo. En el año 1925 se le otorga una beca para estudiar la carrera de Derecho en España. 2 años después, Vallejo decide renunciar y regresa a París. Es aquí donde conoce a Georgette Philippard. Se casan en el año 1934 y posteriormente fallece un 15 de abril del año 1938 en París, dejando un gran legado. El Tungsteno fue publicado por primera vez en el año 1931. En esta novela se cuenta la serie de abusos que cometía una empresa minera estadounidense en complicidad con el gobierno local. Dicha empresa explotaba a sus trabajadores, puesto que los hacía trabajar durante largas horas y les pagaban salarios muy bajos, es decir, cometían muchos crímenes en el nombre del progreso. Esta novela fue premiada en el primer concurso nacional de narrativa gráfica en el año 2019. Quirubilca se encontraba conversando José Merino, Leonidas Benítez y el ingeniero Rubino. Hoy formaremos una sociedad que nos hará millonarios. Sí, en esta ciudad secreta les proveeremos a los gringos de mano de obra y abasteceremos de alimentos. Los indios ahora son personas muy inteligentes, pero a la vez muy ingenuas, que se quedan pasmadas ante los objetos que José Merino vendía en su bazar. ¿Te gusta este jarrón? Sí, Taita, es bonito. Puede ser tuyo. Si quieres, te los intercambio por tus tierras.
Muy bien, como lo diga usted, Taita. En ese momento andaba el Zora muy contento con su jarrón. Sin embargo, en ese mismo instante, Leonidas Benítez, junto con José Merino y Machuca, aparecen en escena. Pobres horas, son unos cobardes ineptos. Los indios saben bien lo que hacen. Ustedes son unos indios duros, insensibles del dolor ajeno. No se dan cuenta de nada. Unos fríos de corazón que les hace falta ser cristianos y practicar las virtudes de la iglesia. Una tarde en el bazar de José Merino se encontraba el comisario Jaldasari, el cajero Machuca, el profesor Zabal, los gerentes de la empresa minera, Mr. Talk y Mr. Wise. Entonces Machuca pregunta: Y ahora que te vas al Colca, ¿con quién vas a dejar a tu Rosada? El comisario Baldassari gana el cacho a la Rosada y manda a traerla. Cucho, que venga la Graciela, pronto. Y Cucho, el sobrino, va corriendo como el viento en busca de la Graciela. La Rosada, le decía, era una muchacha de 18 años, hermosa tipo de mujer serrana, ojos grandes y negros y purpuradas mejillas. Al llegar la Graciela con el Cucho, José Merino le dice: Pasa, Graciela, ven, siéntate a mi costado. ¿Me estaba llamando, patrón? Pensé que se iba. Ya ves que no, ¿eh? Ven, tómate un vaso de cerveza. Viajaré, pero pronto volveré. La Rosada tomó del vaso de champán y tras un preparado que le dio José Merino: Ves, aquí está el señor comisario, la autoridad. Él se encargará de ti. Hará 1000 veces, de todo y para todo. Graciela, atontada por el alcohol, no entendía a qué se refería y lo miró extrañada. Sírvete, señorita, sírvete. No tomo. Nunca he tomado. Sírvase, señorita, no le va a hacer daño. Le insisten a la Graciela a beber el preparado, pero se levanta tan valiente y sigue negándose. Pero ante eso José Merino va en busca de una segunda bebida extraña. A partir de eso Graciela canta y llora sin razón alguna. Baila sola ante la mirada de todos los hombres que la rodean. Mientras esto sucede, la puerta del bazar se cierra y empieza una gran orgía. Todos se aprovechan de la Graciela, abusando de ella. Primero los patrones Mr. Talk y Mr. Wise, luego el comisario Baldassari, el cajero Machuca y por último José Merino. Yacen las luces encendidas en el bazar, los vasos tirados, botellas rotas, unas cuantas manchas de sangre y todo un desorden. ¿Y la Graciela? ¿Dónde está la Graciela? Sí, ¿dónde está la Graciela? La Graciela no despierta, la Graciela ya está muerta. Todos callan y planean el regreso de la Graciela a la casa. Y es así como José Merino regresa el cuerpo muerto de la Graciela a su casa. Al día siguiente, simplemente la Graciela es enterrada como si nada. Por la tarde de aquel fatídico día de la muerte de Graciela, las hermanas de ella, Teresa y Albina, se dirigen a Mr. Talk. ¿Qué hacen ustedes acá? Emborrachado a nuestra hermana Graciela en el bazar. ¡Lo han matado! ¡Queremos que nos haga justicia! Venimos aquí porque dicen que Graciela no se ha muerto. La han matado. Déjense de tonterías, váyanse a casa. Solo porque son los patrones, hacen lo que quieren. ¿Nos votan así? A Graciela la han matado, la han matado. José Merino, junto con su hermano menor Mateo, tenía un negocio por nombre Los Hermanos Merino.
Consistía en gran parte de bazares en Quivilca y otra gran parte era tráfico de personas para la minería, la cual los estaba enriqueciendo. Necesito que me traiga siempre unos más. El tungsteno ya se está acabando. Está bien, Mr. Tyke. Déjeme revisarlo y le estaré informando cómo vamos con el avance de ingresar personas que nos estarían faltando. Está bien, no te demores. Estaré esperando tu respuesta. Muchas gracias, jefe. Mateo, hermano, ¿cuántos hombres tenemos? A ver, déjame ver, hermano. Tenemos peones. Hermano, necesitamos esa gente para poder enviarlos con Mr. Tyke. ¿Qué hacemos? Conversemos con el subprefecto. Él nos podrá ayudar. ¿Y qué novedades? Buenas tardes, subprefecto. Necesitamos tu apoyo. Sí, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Necesitamos 2 peones urgentes. 2 peones. Ya, está bien. Déjame ver ese detalle y yo te aviso. Yo me encargo de eso, ¿ok? Y fue así como el subprefecto pudo darles 2 de los peones que fueron trasladados de la ciudad hasta las zonas donde iban a hacer el trabajo de minería. Hubo mucho maltrato en el transcurso, no se les daba comida y todo era maltrato constante. Todo ese maltrato sufrido causó que llegaran con poca energía hasta su lecho de muerte. Semanas después, el herrero Servando Huancas conversa en Quivilca con Leonidas Demetri, quien había sido arrojado de su puesto de agrimensor, perdiendo además su sociedad que tenía con José Merino. Con palabras desgarradoras hace mea culpa a Merino y comienza a recapacitar. ¿Cómo hemos permitido que pase tantas cosas en el pueblo? Tanta esclavitud, tanto abuso por parte de Mr. Tyke y de toda la gente reprimida a los pobres indios. ¿Cómo es posible que hemos permitido, Benítez? Debemos de hacer saber al pueblo que así no debemos estar, que siempre debemos estar unidos y no debemos maltratar a ni un indio. Benítez proporcionó un documento que mostró que Mr. Tyke no era chanqui sino alemán, y con esa evidencia podían frenar a la Minnesota. Ambos hombres se unieron para la rebelión de los indios ante sus maltratadores. Lo que había hecho hacer a Benítez esto fue el gran amor que sentía por la Graciela, ese amor silencioso. Oh, Graciela, cuánto te extraño. En la actualidad existen casos de discriminación y violación hacia las mujeres. Los mismos quedan en injusticia y desinterés por parte de las autoridades. ¿Usted conoce algún caso de discriminación en el Perú? ¿Cuál sería su opinión ante esta novela escrita por el gran César Vallejo? Cabe destacar la valentía que tuvo el gran poeta César Vallejo al poner en descubierto los múltiples casos que sufrían las personas de bajos recursos en ese tiempo. Esta problemática sigue presente hoy en día en nuestras vidas, por lo que se requiere compromiso de los peruanos frente a la indiferencia y la injusticia. Pues la indiferencia perpetúa estos males históricamente. Gracias por ver este video, que es un documental sobre la obra Tungsteno, y espero que les haya gustado esta bonita obra que hemos hecho entre mis compañeros y yo. Gracias. Muy buenas tardes, somos el grupo 3 y le vamos a hacer unas preguntas acerca de la obra El Tungsteno, y va a comenzar mi compañero. Muy buenas tardes, como ya les presentó mi compañero Roy, somos el equipo 3 de la Universidad César Vallejo, quien les va a hacer una pequeña entrevista sobre esa novela que es El Tungsteno. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Empezamos con la primera pregunta. ¿Considera que la novela del Tungsteno de Vallejo guarda alguna relación con alguna experiencia vivida?
Bien, ¿qué tal? Bueno, sí, ¿no? De algún modo, por contexto social, por la situación del Perú en aquellos años, de, de las vivencias de Vallejo dentro de provincias, recordemos que él es de Santiago de Chuco, se sabe de algunas pequeñas evidencias, ¿no? Al respecto. Por ejemplo, empezando desde el hecho de que él estudió en Trujillo, ¿no? Él es de Santiago de Chuco, se tuvo que trasladar a Trujillo y entró como ayudante en diversos oficios, ¿no? Fue profesor, también fue ayudante de cajeros en una hacienda en el Valle de Chicama, ¿no? Donde terminó, pues, viendo la situación del indio, ¿no? Tomando en cuenta de que el libro del tungsteno aparece en 1930, que inicia, ¿no? Parte de esta propuesta que va a ser precisamente la denuncia contra el sometimiento indígena y contra la sistematización, ¿no? De esa opresión. Aparte, si mal no recuerdo, también en la temporada en la que Vallejo está en prisión, ¿no? Que es justamente la temporada previa a la publicación de Trilce, resulta que este asunto que lo lleva a estar encarcelado durante casi 4 meses tenía que ver con unos intereses políticos, sociales, ¿no? de la región, entre la minera de Quirubilca y algunas otras haciendas, ¿no? De Casa Grande y demás. Entonces sí, sí hay evidentemente pues testimonio, digamos, ¿no? No tan directo, evidentemente está todo ficcionalizado, probablemente está incluso llevado al extremo bajo el concepto de la ficción, pero sí es bastante recurrente, ¿no? Roy, ¿podrías pasar a la siguiente pregunta? La diapositiva. Mi compañero lo va a decir. A ver, valores, respecto a valores, ahí sí lo tenemos un poquito más difícil, porque la novela en sí es una novela que tiene un propósito, em, digamos, propósito social, ¿no? Entra dentro de la narrativa social, es bastante proselitista en ese sentido, e incluso hay ciertos estudios y críticas al respecto, ¿no? Que quizás un poco el demérito de la obra es que intenta convencer, ¿no? De luchar por la causa de izquierda, que era un discurso muy común en el siglo, ¿no? En general. Pero como valores podríamos tomar, por ejemplo, la solidaridad, ¿no? Recordemos que la historia gira en torno, pues, a la opresión indígena y particularmente a lo que le ocurre a los personajes de los Zoras, ¿no? Que es la comunidad que termina siendo rodeada por los trabajadores de la mina de Quirubilca, ¿no? Y que en un inicio em, va a apoyar, digamos, ¿no? De buena fe a estos trabajadores, ¿no? Porque los Zoras vivían de algún modo alejados, ¿no? De todo este proceso de modernidad, que es parte de la época también a nivel continental, ¿no? Recordemos que Estados Unidos empieza a ingresar con todo el mercado extranjero y todo el capital, ¿no? Del dólar y demás. Y genera estos procesos de expropiación de tierras, ¿no? De los cuales van a aparecer los Zoras, pero previo a este asunto, ellos colaboraban de algún modo, ¿no? Alimentándolos, cediendo voluntariamente y de buen ánimo contra estos trabajadores de Quirubilca, ¿no? Sin saber lo que les va a deparar precisamente esa disposición, ¿no? Esa bonanza espiritual. Sí, muy bien. ¿Y usted cree que esto actualmente se da en nuestro país? Y ¿En qué sentido? ¿El del valor o te refieres a la opresión del grupo, ¿no? al valor me refiero. Por ejemplo, ¿en qué lugar usted o sea, tiene conocimientos que sucede estos cosas que pasó en la obra Cosa del Tungsteno? Una referencia nos puede dar, por favor. Claro, respecto a las referencias, justo lo que mencionaba, ¿no? Que él estuvo en Quirubilca y como parte, pues, de estos trabajos esporádicos que tenía, precisamente por estar dentro de provincias y estar justo en el marco del proceso de modernización del continente y el ingreso de capital extranjero, él evidencia, pues, este aprovechamiento, ¿no? No es tan extremo como lo que ocurre en la novela con los Zoras, porque literalmente recordemos que dentro de la novela los Zoras pierden incluso sus casas, ¿no? Su territorio donde viven,
todo donde está impuesta la comunidad por objetos ridículos, ¿no? Desarrollados por estos dos personajes que van a ser los contratistas, entre comillas, de la empresa minera, ¿no? Y que hacen que los Horas desalojen este territorio intercambiando, porque los Horas no tenían concepto de dinero ni concepto del valor, ¿no? de las monedas, intercambiando objetos, ¿no? Muy al estilo, pues, de lo que se sabe de cultura general, que es lo que hicieron los primeros occidentales en llegar al continente, ¿no? Que intercambiaban por espejos, por objetos, por baratijas, digamos, ¿no? Y que los indígenas, pues, estaban tan fascinados por lo diferente y lo novedoso de estos objetos que pensaban que eran objetos de valor cuando en realidad, pues, eran cualquier cosa, ¿no? Por ese lado, sí, ¿no? Está muy, muy consciente el aspecto, digamos, de reproducir, ¿no? De la marginalidad y el aprovechamiento, ¿no? De la candidez, del buen espíritu de los demás, ¿no? Muy bien. Es un Ahora concepto muy, muy actual, ¿no? O sea, creo que en general nuestra cultura latinoamericana es muy, muy de eso, ¿no? Muy a la viveza, muy, muy de aprovecharse del otro, ¿no? sí, cosa tiene mucha razón. Bueno, ahora pasamos a la siguiente pregunta. Ah, Sí, con respecto a la siguiente pregunta, ¿qué problemática aborda el poema y si el tema es actual? Ya. Bueno, ahí hay que mencionar varias cositas, ¿no? Por un lado, de que la problemática es una problemática, como dije, ¿no? Eminentemente enfocada al aspecto social, al igual que otros relatos como por ejemplo Paco Yunque, ¿no? Que la mayoría de la gente por ahí conoce el relato, sabe que está abordando un asunto que tiene que ver pues con con la condición del indígena, con cómo se le margina o se le maltrata, ¿no? No necesariamente de modo físico, sino también cómo se le relega, ¿no? No se le toma en cuenta, no se valora, no tiene las mismas, los mismos derechos, digamos, ¿no? Que un poblador promedio, a pesar de que en teoría todos somos peruanos, ¿no? Por ese lado, sí, el poeta aborda pues esa problemática, ¿no? De la lucha silenciosa, de la resistencia pasiva, ¿no? De los colectivos y de las comunidades indígenas, ¿no? Y me parece que de algún modo sí sigue siendo un tema bastante actual, ¿no? Como dije, ¿no? Desde el enfoque, pues, más mínimo, que tiene que ver con espacios tan diferentes o tan alejados a lo rural, a lo provinciano, como Lima, por ejemplo, ¿no? En donde siempre hay, pues, esta tendencia de siempre colocarse por encima del otro, ¿no? Y sumando esto al hecho de que la novela, El Tungsteno, anticipa la aparición de un movimiento literario que se llama indigenismo y que va a hablar precisamente durante la década del 40, 50, hasta el 70 incluso, ¿sí? Sobre este asunto de índole social, con un tono reivindicativo, pues de presenciar no solo la lucha del indígena, sino de revalorizar su papel en la historia de nuestro país y y de hablar de algún modo de intentar cambiar la situación a través de mostrárnosla y de hacernos comprender cómo es que viven, ¿no? Para poder, digamos, en algún sentido conocerlos y valorar lo que tengan para aportar, ¿no? En ese sentido, hasta el día de hoy podemos seguir viendo que hay diversas protestas y diversas complicaciones en noticieros, incluso vemos, ¿no? Creo que lo último más conocido que se ha hecho en los últimos años ha sido el baguazo, ¿no? Que es precisamente una lucha que ocurrió a propósito del asunto de la minería, ¿no? Que como saben es un pilar de nuestra economía y que es un elemento que siempre aparece en la temática indigenista y que está ligado también con la obra de Vallejo en el tungsteno, ¿no? ya está. Muchas gracias. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué aprendizaje nos deja la obra para ser mejores personas? Bien, el aprendizaje es bastante individual en el sentido de que, si bien, como dije, es una novela que tiene un propósito muy claro, que es la de generar pues estas ganas de invitar a, ¿no? La reacción, de generar alguna reacción en el lector, principalmente una reacción de apoyo hacia, ¿no? La explotación y el abuso del indio, ya depende de qué tan intensamente o de qué tan empático pueda ser el lector, ¿no?
Hay lectores que de repente no se sienten identificados porque, no sé, pues a nivel familiar, de repente siempre han vivido en Lima, toda su familia ha sido netamente limeña, que evidentemente genera una distancia, ¿no? De gente que sus abuelos, sus bisabuelos, o de repente sus tíos, incluso hasta sus papás, vienen de provincias, ¿no? Entonces vienen de una condición mucho más eh, cercana para ellos, ¿no? En cuanto a aprendizajes, podríamos señalar el tono de exhortación, ¿no? El tono de invitar a la participación, de conocer la realidad del indígena, de conocer que existen, ¿no?, otras realidades ajenas a la nuestra, ¿no? Porque a veces la gente, sobre todo la gente que suele estar muy ligada a, a espacios urbanos y a la modernidad de los espacios urbanos, pierde un poco de vista que hay otras realidades, ¿no? Que hay otras condiciones sociales, incluso en Lima, ¿no? Dependiendo del cono o del distrito en el que uno viva, hay diferentes problemáticas, ¿no? Entonces, de algún modo, la narrativa indigenista, no solo la novela El Tungsteno de Vallejo, nos pone en presencia de estas diferentes realidades, ¿no? Que son parte de la diversidad que ocurre en nuestra nación desde hace mucho tiempo, ¿no? Probablemente desde periodos desde la colonia, la conquista incluso. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué legado me deja esta obra para nuestro desarrollo personal? Bien, como legado, quizás podríamos, y ya avanzando un poquito justo en el marco de lo que mencionaba, ¿no? El Tungsteno es una novela que sale hacia 1930-31, si mal no recuerdo, y anticipa la aparición de otras grandes figuras literarias como Ciro Alegría, como Arguedas, que terminan de desarrollar esta propuesta, pues, de presentaciones del indígena, ¿no? En ese sentido, si bien no es dentro de la misma novela de Vallejo, hace eco en algo que menciona Arguedas, por ejemplo, ¿no?, que es el máximo representante de esta postura indigenista, de hablar de que aquello que para la gente que está más occidentalizada, digamos, suele ser un motivo de distanciamiento social o de diferenciación del otro, que es la idea de qué me hace mejor que, ¿no?, que el que está a mi costado, qué me hace mejor que el resto de la gente, qué me diferencia, ¿no? El aspecto económico, el aspecto físico, el aspecto cultural, ¿no? Para Arguedas y para la propuesta indigenista, ¿no?, esa diversidad no debe ser entendida como un asunto discriminatorio, un asunto de jerarquización, ¿no?, sino por el contrario, para entender precisamente que junto a nuestra realidad convergen otras realidades y poder así aceptarlas, ser tolerante y poder crear un espacio armónico, ¿no? Que Arguedas de algún modo definió eso en cuanto al Perú, ¿no? Dijo en la novela Todas las Sangres que le parecía genial que nuestro país tuviera todas las sangres en una, ¿no? Y que curiosamente la gente anduviera más consciente o más interesada en todo aquello que nos hacía diferentes y que hacía que algunos estuvieran por encima de otros, ¿no?, entre comillas, que de ver toda esa diversidad como un punto positivo, ¿no?, de todo lo que podemos aprender de cada uno de esos espacios. Eso, ¿no? A nivel de desarrollo profesional, de desarrollo personal, incluso la idea de poder ser tolerante con los espacios diversos, de poder conocerlos y de permitirnos aceptarlos como tal, ¿no? Diferentes, mejores en algunos aspectos, peores en otros probablemente, pero siempre enriquecedores, ¿no? Ya está, eso serían las preguntas y le agradecemos mucho con el profesor de literatura, Jonathan Hawkmin, y que nos sirva esto para enriquecernos y amar más a nuestros poetas, escritores, y muchas gracias por el tiempo dedicado. De nada, gracias a ustedes, más bien, chicos, y suerte con el trabajo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias también.